levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles. Ok, hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga. Somos un programa más de Canto de Gallo cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos del 23 de septiembre del 2016. Y bueno, ya estamos aquí completamente en vivo desde Monterrey, Nuevo León, para todo el mundo. Y estamos con mi querido hermano Marco Ibarra. Y la verdad que para nosotros nos gusta que nos mande la cápsula grabada, pero es mejor que esté en vivo y a todo color. Y bueno, hoy sí está con nosotros mi querido Marco. ¿Cómo estás, Marco? Dios te bendiga. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás, hermanos? Dios les bendiga. Buenos días. Pues aquí con mucho ánimo y pues muchas ganas de continuar haciendo esto que el Señor ha puesto por su gracia en nosotros. Amén, hermano. ¿Y el día de hoy de qué tema nos vas a hablar? Mira, Hugo, miren, hermanos, hemos estado retomando nuevamente las cualidades de carácter, después de casi más de un año, Hugo, que estuvimos viendo algunas cualidades de carácter, y retomamos ahora ya en otro formato las cualidades, y estuvimos viendo las semanas pasadas el dominio propio enfocado al cristiano en general. Después estuvimos viendo el dominio propio, o sea, la templanza enfocado al matrimonio, y ahora vamos a estar viendo, para terminar esta cualidad, el dominio propio enfocado al líder espiritual. Va a estar bueno, hermano. Pues adelante, mi querido Marco, te dejamos el tiempo. Hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana estamos, como dice nuestro hermano Hugo, transmitiendo, hermanos, desde la ciudad de Monclova, Coahuila, y es un privilegio y es un gusto, es un gozo, hermanos, dedicarle tiempo al Señor a las horas tempranas. Hermanos, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7, dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Gálatas 5:20 dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y fíjense bien, hermanos, templanza. Templanza, bíblicamente, hermanos, es sinónimo de dominio propio. Y, hermanos, definitivamente una de las cualidades más importantes a desarrollar en todo líder cristiano es la templanza, es el dominio propio. Es imitar a nuestro Señor Jesucristo en cuanto a dominarse a sí mismo. Y mira, hermano, si alguien tenía la capacidad de dominarse a sí mismo, ese era nuestro Señor Jesucristo. Es, hermanos, a pesar de ir en contra de la corriente, resistir. Es, hermanos, controlarnos a nosotros mismos, obviamente, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, aunque los vientos sean contrarios, aunque haya una tormenta muy fuerte. El dominio propio es la destreza para ir y seguir adelante con una buena actitud a pesar de los problemas, a pesar de las cargas, a pesar de la oposición. Es ir, hermanos, total y absolutamente contra viento y marea. Y yo creo que cada líder cristiano sabe de lo que estoy hablando. El dominio propio, hermanos, es esa templanza fruto del Espíritu Santo que veíamos ahorita en Gálatas 5:20. Es, hermanos, echar mano de ella para controlar mis acciones como líder espiritual, mi mente como líder espiritual, mi cuerpo como líder espiritual, mis emociones como líder espiritual, pero sobre todo mis decisiones como líder espiritual. Ahora, hermanos, claro que también aquí entra a dominar la lengua. Y sobre todo, hermanos, a los líderes cristianos es un consejo que yo doy, hermanos, dominar nuestro apetito. Cuidarnos, hermanos, físicamente es muy importante para un líder cristiano. El dominio propio nos ayuda a estar correctamente orientados hacia lo que es correcto, hacia lo que Dios quiere y espera de nuestras vidas. El dominio propio, hermanos, se tiene que convertir en un hábito en nuestra vida, así como el lavarnos los dientes, como el cepillarnos, como el bañarnos,
en caso que usted acostumbre eso, ¿verdad? Es broma, hermano, no se crean. Como todo aquello que hacemos, hermanos, ya sin pensarlo, así debe ser el dominio propio, y no solo el dominio propio, sino cada una de las cualidades en nuestra vida. El dominio propio, hermanos, nos ayudará a formar normas en nuestra vida para administrar nuestro liderazgo. Es dejar mi voluntad, que por cierto, hermanos, la voluntad es la facultad de tomar decisiones, en las manos de Dios, y buscar ser controlado por el Espíritu Santo en todas las cosas que haga. Entonces, hermanos, es someter mi vida, someter mis actitudes, someter mis pensamientos, someterme todo al Espíritu Santo. Es guardar mi corazón solo para lo que fui llamado por Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque del corazón nace el carácter. El carácter que tú tengas, hermanos, va a decir el corazón que tú tienes. Por eso nos dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo creo, hermanos, que Esdras fue el gran líder que fue, y tuvo el carácter para dirigir a pesar de la oposición, porque dice la palabra de Dios, Esdras 7:10, que había preparado su corazón para inquirir, o sea, para escudriñar y para indagar la ley de Jehová. Pero no solo, hermanos, para inquirir, sino para cumplirla y para enseñarla. Un líder que quiera desarrollar carácter deberá tener un corazón para Dios y un ánimo para hacer lo correcto, porque es correcto, hermanos, hacer lo correcto. Pero debemos, hermanos, tener mucho cuidado y no descuidar nuestro corazón. Nunca, hermanos. Siempre debemos recordar que tenemos un enemigo que busca hacernos caer. En 1 de Pedro 5:8 vemos que como león rugiente, hermanos, anda buscando a quien devorar. Un líder cristiano, un ejemplo de amor a Dios, un hombre, hermanos, conforme al corazón de Dios, un día descuidó su corazón y descuidó, por lo tanto, su relación con Dios y su llamado a servir a Dios como Dios le había pedido que lo hiciera. Y este líder, hermanos, fue cercado por la tentación y tristemente cayó en ella. En 2 de Samuel 11, hermanos, nosotros vemos la historia de David y Betsabé. Y dice la palabra de Dios, no lo voy a leer todo, hermanos, a muchos, la mayoría si usted es líder cristiano, usted conoce esta historia. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, fíjese bien, hermanos, se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hermanos, nosotros vemos al dulce cantor de Israel. Nosotros vemos, hermanos, a un hombre conforme al corazón de Dios caer en tentación. Quiero que veamos, hermanos, brevemente 5 cosas que hicieron, hermanos, o que descuidó David, o que no tuvo en cuenta y le hicieron caer. Y estas son 5 lecciones, hermanos, de dominio
propio. Son las 5 lecciones, de hecho, hermanos, que nosotros enseñamos en cualquier área, hermanos, siempre que enseñamos dominio propio, ya sea en carácter cristiano, ya sea en la pareja cristiana, ya sea con los hijos, ya sea con los líderes. Hermanos, estas 5 cosas son básicas para que nosotros desarrollemos la cualidad del dominio propio en el carácter cristiano. En primer lugar, hermanos, debemos de enfocarnos. Debemos dirigir todos nuestros sentidos hacia un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo, hermanos, que tiene todo líder cristiano? El llamado de Dios. La obra para la cual fue llamado, fue separado, fue apartado para hacer. En Colosenses 3:2 dice la palabra de Dios que debemos de poner la mira en las cosas de arriba. Hermanos, el rey David perdió el enfoque de lo que estaba llamado a hacer. David, hermanos, había sido llamado con un propósito, y ese propósito era pelear las batallas, era estar al frente, era, hermanos, como dice la palabra de Dios, que en el tiempo de la guerra él tenía que estar al frente. Pero David, hermanos, ese día eligió estar en lo que a él le interesaba, no en lo que era el propósito de Dios. Muchas veces nuestra satisfacción personal nos aleja de los propósitos de Dios. Y el propósito, hermanos líderes, de desarrollar dominio propio es restringir mis satisfacciones y poner en primer lugar lo que le agradaba al Señor. La caída de David, hermanos, empezó cuando él perdió el enfoque de su llamado. Por eso, hermanos, estaba viendo una estadística en donde dice que en Estados Unidos más del 60% de los jóvenes que salen de los institutos bíblicos, hermanos, se retiran en el primer y segundo año porque, hermanos, pierden el enfoque de su llamado. Por eso, hermanos, yo siempre recomiendo que es muy importante que todo estudiante bíblico, hermanos, que toda persona que se está preparando para servir a Dios, hermano, aprenda a tener, hermanos, un carácter que al desarrollarlo, hermanos, le permita permanecer en su llamado, permita no perder ese enfoque. Entonces, hermanos, en primer lugar, David perdió el enfoque. En segundo lugar, hermanos, nosotros debemos de discernir perfectamente lo que nosotros vamos a hacer. Mira, hermano, discernir es vigilar nuestros pasos. El carácter no se moldea con grandes decisiones, sino con las pequeñas que enfrentamos cada día. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 8:5 que el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Discernir, hermanos, es distinguir, es comprender, es analizar las cosas y antes de tomar una decisión, analizar, pensar si esto que voy a hacer me traerá o me llevará. Entonces, ¿estamos ahí, hermano Hugo? Sí, estamos adelante, hermano. Se cortó, pero ahí estamos adelante. Perdón, es que escuché un pequeño ruido. Entonces, hermanos, debemos analizar tendencias y adoptar principios antes de encarar decisiones. ¿Sabes qué, hermano? Yo creo que sabía que una tendencia que él tenía, hermanos, era una debilidad por las mujeres. Entonces, hermanos, David tuvo que haber discernido, hermanos, cuando se estaba paseando en el terrado y vio a esa mujer, hermanos, él debió haber comprendido, debió haber analizado, hermanos, lo que le podía traer si él continuaba con su vista puesta, hermanos, en esa mujer.
Debemos analizar, hermanos, las tendencias que nos llevan a pecar, a hacer cosas incorrectas, y debemos de adoptar principios bíblicos antes de encarar decisiones. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son que son del Espíritu de Dios, porque les parecen locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, los líderes del mundo hacen cosas, hermanos, fuera de las cosas que le agradan a Dios, porque ellos no disciernen espiritualmente. Pero ¿sabe qué, hermano? Todo líder cristiano tenemos, hermanos, la capacidad por el Espíritu Santo de Dios de poder discernir espiritualmente hacia dónde nos van a llevar, hermanos, nuestras relaciones y nuestras conductas, y alejarnos de aquello que nos puede llevar a hacer algo, hermanos, algo malo, algo incorrecto. Entonces, hermanos, debemos de enfocarnos y debemos de discernir. El dominio propio nos va a ayudar a tomar decisiones diarias siguiendo principios bíblicos y no caprichos personales. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos dejado a un lado la obra de Dios por cumplir un capricho, por cumplir un gusto personal? Y yo sé, hermanos, que muchas veces hay temas que se tocan y hay palabras que se dicen que no son cómodas para los líderes, pero si somos reales, si somos honestos, si somos íntegros delante de Dios, nos daremos cuenta, hermanos, que muchas veces hemos hecho a un lado la obra de Dios por cumplir un gusto personal. Tú podrías, hermanos, dar un ejemplo de una debilidad personal que debes mantener bajo control. Y a la misma vez podrías dar un ejemplo de un principio bíblico que te ha ayudado a mantener bajo control esa debilidad. Hermano, por eso debemos decidir discernir cuidadosamente antes de tomar una decisión. Entonces, hermanos, debemos de tener un enfoque, debemos de discernir. En tercer lugar, hermanos, debemos de frenarnos. Debemos de frenarnos antes de tomar una decisión, antes de caer en algo incorrecto. La vida, hermanos, es un camino en una inevitable U. Todo, hermanos, lo que nosotros hagamos es como un boomerang, se nos va a devolver. En Gálatas 6:7 vemos esto, dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sabe qué, hermanos? Esta es una sentencia de Dios. Todo lo que yo siembro, eso voy a cosechar. Y normalmente, hermanos, nosotros cosechamos más, pero mucho, mucho más de lo que sembramos. David, hermanos, sembró una mala decisión, pero cosechó infinidad, hermanos, de problemas por esa mala decisión. Cuando comenzamos a gratificarnos en lo que es incorrecto, tarde o temprano segaremos lo que hemos sembrado. David, hermanos, se quedó en casa cuando debía estar librando las batallas. David, hermanos, perdió el enfoque. No se detuvo a analizar sus acciones, le faltó discernimiento. No frenó y como resultado de su autocomplacencia le vinieron resultados inimaginables. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Debemos aprender como líderes cristianos, hermanos, como padres de familia, las hermanas como madres de familia, de alguna u otra manera, hermanos, todos lideramos. Frenarnos a nosotros mismos haciendo uso del dominio propio en vez de esperar las consecuencias que nuestras acciones provoquen. Practicar dominio propio en la vida cristiana, practicar, hermanos, esa templanza en la vida cristiana es el sendero a una vida de verdadera libertad. No dejes, hermanos, que te hagan creer lo contrario. Y ¿sabes qué? Por cierto, esto aplica a todas las áreas de la vida. Siempre está mejor la persona que establece frenos morales, frenos financieros, frenos alimenticios, pero sobre todo frenos de carácter. Por eso, hermanos, debemos decidir frenar a tiempo, enfocarnos y discernir antes de tomar, hermanos, decisiones incorrectas que me pueden traer consecuencias negativas.
Entonces, hermanos, debemos de enfocarnos, debemos discernir, debemos frenarnos. En cuarto lugar, hermanos, debemos alejarnos de la tentación. Debemos aprender a proteger nuestra integridad dándole pies al dominio propio. ¿Han escuchado aquella frase, hermanos? Más vale que digan, aquí corrió, que aquí cayó. Y la verdad, hermanos, es que cuántas veces, lo digo por mí, hermanos, yo permanezco viendo, escuchando o teniendo compañerismo, hermanos, en lugares donde no debo estar, de lugares donde me debo alejar. Hermano, me estoy autocomplaciendo. ¿Sabe qué? Todos somos tentados y sabemos en qué y con qué. Y te vuelvo a repetir, hermano, si tú eres íntegro, no solamente contigo, sino con tu familia y con Dios, tú sabrás en qué eres tentado y con qué eres tentado. Debemos alejarnos, hermanos, de esas tentaciones. Debemos proteger nuestro corazón y nuestra mente, como dice Filipenses 4:8. Hermanos, dice la palabra de Dios que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, en 1 Corintios 10:13. Santiago 4:7, hermanos, dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿sabes qué, hermanos? Como David, muchas veces nosotros estamos viendo que la tentación nos está trayendo, que la tentación nos está seduciendo, que la tentación está a punto de hacernos caer y permanecemos en ese lugar. No tenemos, hermanos, la sabiduría suficiente, no tenemos, hermanos, la espiritualidad suficiente para ponerle, hermanos, en pausa, para adelantarle, para apagar ese botón de eso que estamos viendo. La verdad, hermanos, debemos de aprender, hermanos, dominio propio, templanza en nuestra vida para librarnos de tantas cosas incorrectas que vienen a nuestra vida. Se los decía yo cuando estábamos hablando de los matrimonios. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros respondemos inadecuadamente, contestamos inadecuadamente y de ahí, hermanos, se enciende una chispa que trae un problema tremendo en el matrimonio? Hermanos, tan sencillo que es alejarnos un tiempo. Entonces, hermanos, debemos de enfocarnos, debemos de discernir, debemos de frenarnos, debemos de alejarnos y por último, hermanos, debemos apoyarnos. Debemos apoyarnos en alguien. Primeramente, hermanos, en nuestro Dios. Ir de rodillas, hermanos, cuando hemos perdido el enfoque, cuando no hemos discernido, cuando no hemos frenado, cuando no nos hemos alejado a tiempo y de rodillas rendirle cuentas a nuestro Dios, apoyarnos en Él. Pero hermanos, afortunadamente el Señor también pone en esta tierra gente a la cual nosotros le rendimos cuentas y nos podemos apoyar en ellos. Hermano, cuando te veas acosado por las tentaciones que pueden poner en peligro tu integridad, busca a alguien de tu confianza, busca a alguien que tú ames, busca a alguien que te ame. Hermanos, cuando David vio amenazada su fragilidad como hombre, hermanos, él debió frenarse, él debió alejarse, él debió buscar con quién apoyarse, alguien de respeto, alguien de confianza, debió buscar, hermanos, al varón de Dios y contarle sobre su tentación, pedirle perdón a Dios, hermanos, y tomar la decisión de no caer. Hermanos, Hebreos 13:17 dice que nuestros pastores, hermanos, velan por nuestras almas. Entonces, hermanos, ¿a quién más ir que a ellos? Si ellos, hermanos, tienen, hermanos, si me lo permite, la obligación de velar, hermanos, por la alma de cada persona que está en su iglesia. Hermanos, yo no conozco un solo siervo de Dios y no dudo que lo haya, que tú llegues y toques su puerta pidiendo ayuda y te la cierre. Hermanos, generalmente un siervo de Dios ha sido llamado a atender la grey de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Proverbios 11:14, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Ahora, hermanos, fíjate muy bien de quién pides consejo. ¿Te acuerdas de Roboam allí en Primera de Reyes 12? Roboam, hermanos, buscó el consejo que le agradó, el consejo de los jóvenes. Muchas veces nosotros somos muy llevados, hermanos, a preguntarle a las personas que nos van a contestar lo que nosotros queremos escuchar.
Hermano, acercarte a alguien para pedir consejo no es humillarte, es protegerte. Tristemente, hermanos, muchas veces siervos de Dios creen que no necesitan, hermanos, pedir consejo. Me gusta mucho lo que dice el pastor Freddy de Anda, hermanos, que él tiene de 4 a 5 siervos y sus números de teléfonos, hermanos, para hablarles inmediatamente cuando él se encuentra tentado, cuando él se encuentra, hermanos, en angustia, cuando él se encuentra en problemas, cuando él está a punto, hermanos, de caer en alguna tentación. Rendir cuentas, hermanos, es una ayuda poderosa para lograr el dominio propio. No tienes que luchar contra la tentación tú solo. Busca apoyo en alguien a quien puedas rendirles cuentas, primeramente a nuestro Dios. Por eso, hermanos, debemos de tomar la decisión de cuando nos veamos tentados, hermanos, por la tentación, enfocarme en mis objetivos, discernir, frenarme, alejarme y buscar apoyo en alguien de confianza. Hermanos, el dominio propio, la templanza es muy importante para el desarrollo del liderazgo cristiano. Mi oración en esta mañana, hermanos, es que nuestro Padre Celestial nos ayude a poder enfocarnos totalmente en la obra a la cual Él nos ha llamado. Una obra, hermanos, que va más allá de nosotros mismos. Mi oración en esta mañana es que el Señor nos ayude, hermanos, a discernir, a vigilar nuestros pasos, hermanos, a vigilar nuestra mente, a vigilar nuestros oídos, a vigilar nuestros ojos. Mi oración en esta mañana, hermanos, es que cada líder cristiano aprendamos, hermanos, a frenarnos antes, hermanos, de que vengan cosas incorrectas a nuestra vida. Antes, hermanos, de gratificarme, me debo de frenar. Mi oración de esta mañana, hermanos, es que aprendamos a alejarnos y por medio de ese alejamiento, hermanos, proteger nuestra integridad, dándole pies, hermanos, al dominio propio. Mi oración en esta mañana, hermanos, es que cada uno aprendamos a apoyarnos a rendir cuentas. Aprender, hermanos, que nosotros solos no podemos. Que Dios ha puesto a baluartes, que Dios ha puesto, hermanos, personas a nuestro alrededor como escudos en los cuales nosotros nos debemos de proteger en frente de las tentaciones. Hermanos, que Dios les bendiga. Una bendición muy grande colaborar con este ministerio. La verdad, hermanos, es que yo recibo algunos mensajes, algunas llamadas pidiéndome la dirección de la estación y me da mucho gusto, hermano, porque el propósito que la palabra de Dios corre. Hermano Hugo. Amén. Aquí estamos, mi querido Marco, y muchas gracias, varón, por esa tremenda enseñanza. Fue de bendición y bueno, esperamos que pueda seguir estando los viernes en vivo con nosotros. Sí, con gusto, nada más estoy tratando de mover unos horarios, tú sabes que tenemos algún trabajillo que hacemos y que el Señor nos permite por su gracia de colaborar con algunas personas y voy a hacer lo posible, ¿no? A ver, el próximo viernes también podemos estar en vivo y les agradezco mucho por la atención y por la oportunidad que nos das, hermano, de transmitir esto que Dios ha puesto en nuestro corazón. Excelente, mi querido Marco, que Dios te bendiga, cuídate mucho. Nos vemos, buenas tardes, buenos días, y como siempre grabo en la tarde, digo buenas tardes, ¿verdad? Buenos días a todos y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos, hermano. Amén, cuídate mucho, mi querido Marco. Y bueno, ya quedamos ahí con el buen Marco Ibarra, completamente en vivo desde Monclova, Coahuila, enseñando cualidad de carácter. Y bueno, estaba leyendo aquí algo rápido sobre Colombia, hermanos. Fíjense que el 30 de septiembre, y ya se aviene, dice, está leyendo las noticias, firma de la paz de Colombia será entre el 26 y el 30. Oremos mucho, hermanos, por el país de Colombia. La verdad que es un país
bien precioso. Hay gente de Colombia que nos escucha y bueno, oremos que Dios guarde a Colombia, que todo lo que se haga, que todo lo que pase, pues Dios guarde a nuestros hermanos colombianos y lo más importante, pues que el evangelio siga propagándose. El otra vez me mandaron un video, una hermana de Colombia, de cómo quieren prohibir en las escuelas leer la Biblia, ¿verdad? Entonces es algo muy muy grave. Hay colegios donde se les permite leer la Biblia y quieren prohibirlo. Y bueno, oremos por el país de Colombia para estos días que va a haber algo, un tratado, una firma de paz. Apenas estoy leyendo, hermano, no tengo bien conocimiento, apenas me llegó una noticia, la estoy leyendo, pero espero informarme más sobre el tema para orar más específicamente. Y bueno, vamos con un canto, hermanos, y ahorita continuamos con el pastor Néstor García, completamente en vivo desde San Luis Potosí. Dios los bendiga. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. ¿Cómo agradecer lo que hizo el Señor por mí? Yo sin merecer soy objeto de su amor por mí. Las voces de un millón de ángeles decir no pueden mi gratitud. Y en esta vida lo que yo soy se lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Me salvó con su sangre y me dio de su vida. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir mi vida, que sea a ti, oh Dios, un placer, y así dar el honor al que al Calvario fue por mí. Me salvó con su sangre y me dio de su vida. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir mi vida, que sea a ti, oh Dios, un placer, y así dar el honor al que al Calvario fue por mí. Me salvó con su sangre y me dio de su vida. A Dios sea la gloria por lo que hizo
Radio La Voz de Victoria, XHEGM, diagonal FM 103.1 MHz. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Grande es Jehová. Bueno, ahora sí, hermanos, Dios los bendiga, estamos completamente en vivo y bueno, son las 7:42 de la mañana del 23 de septiembre del 2016 y ya tenemos aquí en línea al pastor Néstor García, completamente en vivo desde San Luis Potosí. Buenos días, pastor, ¿cómo está? Hola, hermano Hugo, muy buenos días y buenos días a todos los hermanos que nos hacen el favor, hermanos, y de escucharnos y de edificarse en este viernes. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Y hermano, ¿cuál es el tema del que nos vas a predicar esta mañana? Hermano, vamos a comenzar una serie de estudios acerca de las razones por las que Dios quiere hablarnos a lo largo de las semanas. Y hoy vamos a hablar del propósito de Dios al hablarnos, hermano. Wow, va a estar bueno, qué bueno que es una serie. Y bueno, te dejamos el tiempo, pastor, para que puedas predicarnos. Adelante. Gracias, hermano Hugo, y gracias, hermanos, por escuchar. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Si usted tiene Biblia, por favor, busque 1 Corintios 2, versículo 1 al versículo 16. 1 Corintios 2, versículo 1 al versículo 16. Hay algo que es una realidad, hermanos, en nuestras vidas, y es que Dios quiere hablarnos a nosotros, hermanos, porque, bueno, nosotros somos sus hijos. Y cuando Dios nos habla, hermanos, Dios nos habla sin rodeos, Dios nos habla sin máscaras, como decimos por ahí nosotros, Dios nos habla sin rollos. Dios se comunica con nosotros, sus hijos, porque Él tiene varios propósitos, hermanos, que Él quiere mostrarnos. Y a lo largo de las semanas, en el tiempo que me corresponde, vamos a estar estudiando, hermanos, las razones por las que Dios habla, las maneras en las que Dios habla, hermanos, el mensaje que Dios quiere darnos. La voz de Dios, hermanos, hoy se manifiesta a sus hijos. Dice la Biblia, hermanos, que nosotros tenemos que estar alertas para escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir, para llevarlo a la práctica. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 2, del 1 al 16. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y noten el versículo 10 que dice Espíritu con mayúscula. Y está hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido. Lo cual también hablamos con palabras enseñadas, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y ve cómo termina la frase, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Permítame orar, hermanos. Dios bendícenos en esta mañana de viernes. Ayúdanos, Dios, a cada uno de tus hijos alrededor de este mundo, a poder escuchar tu voz, Señor, en medio de este mundo que
nos distrae para no escucharte, para no edificarnos, para perder comunión contigo. Ayúdanos, Dios, a escuchar lo que tú estás hablando a cada uno de nosotros. Pedimos, Dios, nos bendigas que nos des tu gracia de poder concluir mañana nuestra semana y que cada uno de nosotros, Dios, pueda estar listo y preparado para ser de bendición en nuestras iglesias, en nuestras familias, Dios. Te pedimos que tu gracia esté con nosotros y nos acompañe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Les decía hace rato, hermanos, que Dios quiere hablarnos. Y este mundo, hermanos, y Satanás va a hacer todo lo posible para que nosotros escuchemos la voz. Es tan importante, hermanos, escuchar a Dios para nosotros como hijos. Bueno, hermanos, primeramente, porque es a través de Dios que nosotros comprendemos la verdad. Miren lo que dice Juan 8, versículo 32. A través de la voz de Dios, hermanos, nosotros comprendemos la verdad. Juan 8:32 dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando parece, hermanos, que hay algo poco claro en nuestras vidas, cuando parece, hermanos, que hay algo que estorba en nuestras vidas, dice la Biblia que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios, leemos ahí en 1 Corintios, dice la Biblia que el Espíritu Santo conoce el pensamiento de Dios, y nuestra carne, hermanos, tiene la inclinación a alejarnos de Dios. Por eso dice la Biblia que Dios quiere que nosotros sepamos y conozcamos la verdad. Un inconverso es incapaz de escuchar la voz de Dios. El inconverso está guiado, hermanos, y va a ser guiado a la salvación, pero nosotros que ya somos salvos, que ya somos hijos de Dios, hermanos, Dios quiere que nosotros comprendamos la verdad. Mientras estemos alejados de Dios, hermanos, nosotros nunca vamos a conocer la verdad y vamos a estar continuamente confundidos. Por eso hay muchos cristianos, hermanos, que Dios quiere hablarles para mostrarles la verdad sobre muchos temas. Y el cristiano muchas veces ignora la voz de Dios, o no la quiere escuchar, o no es del todo audible para él, hermanos. La voz de Dios es bien necesaria en nuestra vida. Y si Dios no nos habla, hermanos, entonces tenemos un problema espiritual bien grande, porque no tiene que ver con que Él no quiera hablarnos, quiere ver con que nosotros no queremos escuchar. Dios quiere que entendamos, por ejemplo, la verdad sobre quién es Dios y que le conozcamos mejor. Por eso Dios desea hablarnos, para que nosotros realmente lo conozcamos. Dice 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23. 2 Corintios 11, 23. Verá, hermanos, ese concepto que nosotros tenemos de Dios, de un Dios religioso, de un Dios que nos han enseñado a lo largo del tiempo en la Iglesia Católica, la mayoría de los que han salido de ahí. Ese no es Dios, hermanos. Y Dios dice que Él quiere hablarnos para revelarnos verdaderamente quién es Él. Dice 2 Corintios 11, 23. 2 Corintios 11, 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Versículo 23. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en ayunos, en frío, en desnudez, y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dice el apóstol Pablo en el versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Versículo 31 dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, dice la Biblia, y escapé de sus manos.
Verá, hermanos, Dios habla a nuestras vidas y va a utilizar diferentes circunstancias, hermanos, porque Dios quiere mostrarnos la verdad sobre su persona. Todo lo que el apóstol Pablo pasaba, todas esas dificultades, todos esos problemas, todos esos obstáculos, hermanos, eran la voz de Dios hablándole y enseñándole verdaderamente quién era Él. Pablo, hermanos, conocía todo lo que él sabía de Dios, lo había aprendido a la manera de la religión hebrea. Y Dios, hermanos, tiene que revelarse y tiene que manifestarse a nosotros. Y Él nos va a hablar, hermanos, para que nosotros redescubramos quién es Dios, hermanos. Esa es una prioridad de Dios, porque, verá, hermanos, nosotros no podemos hablar de quien nosotros no conocemos. Y si nosotros verdaderamente, hermanos, vamos a hablar acerca de Dios, entonces primero tenemos que conocerle. El que no escucha a Dios, un cristiano que no escucha a Dios, se va a amargar con Dios, porque en verdad no lo conoce. Y las cosas que le van a pasar, hermanos, van a terminar por amargar su corazón en lugar de edificarlo. Verá, Pablo conoció al Señor como un libertador cuando estaba en la cárcel. Pablo conoció al Señor como un consolador cuando estaba en prisiones. Pablo conoció el atributo de Dios de perdonar cuando tomó su pasado y lo perdonó. Pablo vio ese rasgo del Señor de ser un sanador cuando él estaba en la isla de Malta. Pablo sabía quién era, sabía que Dios era su guía por todos los viajes que le enfrentaba. Entonces, mis queridos hermanos, Dios quiere hablarnos. ¿Por qué decimos, por qué me quiere hablar? Bueno, primero, Él quiere que nosotros realmente lo conozcamos. Después, hermanos, Él quiere que nosotros sepamos la verdad también sobre nosotros mismos. Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Él quiere que nosotros sepamos la verdad sobre nosotros mismos. Dice la Biblia en 1 Corintios 1:30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Verá, mis queridos hermanos, es la forma de ser humana, de continuamente estar tratando de engañarnos. Y Dios nos habla, hermanos, para que nosotros nos demos cuenta de lo que realmente nosotros somos. Dice la palabra de Dios que a través de su amor, Él nos da una porción. Él dice la Biblia que nos va a distinguir cuando estamos en gloria. Dice la Biblia que recibimos su sabiduría y su santificación. Esto es, hermanos, la voz de Dios llega a nuestros oídos para mostrarnos que todo lo que nosotros tenemos no lo hemos ganado, que es la gracia de Dios trabajando en nuestras vidas. Por así decirlo, hermanos, Dios nos habla para que nosotros no nos volvamos soberbios y no lleguemos a pensar que nosotros ya la hicimos o que ya estamos en un punto a donde Dios ya no puede trabajar en nuestras vidas como antes, ¿verdad? A veces los cristianos tratan de decirle a Dios cómo hace su trabajo y eso es un error bien grande. La voz de Dios está puesta en nuestras vidas para mostrarnos realmente quiénes somos nosotros. Y cuando escuchamos la voz de Dios, hermanos, Dios nos mantiene humildes y Dios nos dice, mira, todo lo que tienes te lo estoy dando yo. Y también Dios nos habla, mis queridos hermanos, en tercer lugar, para mostrarnos la verdad respecto a otras personas. Mire la palabra de Dios, Hechos 15:36. Hechos 15:36. Mostrarnos la verdad. Entonces, para que podamos ver la carne, hermano, de la gente y dejemos de juzgar a aquellas personas que nos fallan. Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado a los como
Bernabé quería llevarse consigo, tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía ni llevar consigo, que se ve ellos de Panfilia, y no dio con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Pablo, navegó a Chipre, y Pablo escogiendo así, comiendo por los hermanos, a la gracia del Señor. Pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Verán, hermanos, este episodio en la Biblia nos muestra una diferencia. Encontramos, hermanos, que Dios habló respecto a este asunto. Pablo había visto a fallar un viaje anterior y lo que Pablo nos habla, hermanos, es que más adelante, miren que dice 2 Timoteo 4:11, es que más adelante, hermanos, Dios iba a trabajar en la vida de ambos. 2 Timoteo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. Dios habla, hermanos, para mostrarnos lo que es verdad sobre otras personas. Y que aún, hermanos, en gente difícil, que aún en gente dura, vamos a escuchar la voz de Dios, porque de cada hombre se puede aprender, mis queridos hermanos. Si nosotros somos la propia carne, nosotros nos hacemos enemigos, nos obstaculizamos, nos ponemos el pie. Dice la palabra de Dios, hermanos, que la palabra de Dios, que la voz de Dios revelar a nosotros para mostrarnos lo que es verdad sobre otras personas, dificultades, pleitos. El cristiano debemos de pensar y quiere enseñar a Dios con esto. Entonces, hermanos, es bien importante el que nosotros escuchemos. Primeramente nos determinemos, es la voz de Dios para nuestras vidas. Déjenme preguntarle a hermanos, si Dios escribiera una carta y esa carta, hermanos, llegara a nuestras manos, esa carta estuviera firmada por Dios mismo en el cielo, llegara a nuestras casas y llegara, ¿usted la dejaría de no? No. ¿La olvidaríamos? No. ¿La romperíamos? No. Yo creo que si recibiéramos una carta celestial, hermano, la leeríamos detenidamente, la leeríamos una y otra vez, ¿verdad? Lo haríamos, la guardaríamos. Dios, nosotros haríamos esa, no perdiera valor, no perdiera vigencia. Pues, para Dios, la palabra de Dios es un en nuestras manos. Mateo 7:24. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me estas palabras y las le comprará uno de que sobre la roca. Escucha estas palabras, y dice la Biblia de la frase. Y en este aspecto, hermano, que nosotros seamos oyentes agresivos, que lo que nosotros escuchamos, que nos lo hagamos. A veces nosotros creemos, Dios no nos está hablando. Nosotros estamos escuchamos que andan pasando tribulaciones, dificultades, problemas con sus hijos, Dios les está hablando y no alcanzamos a notar que Dios nos está hablando a nosotros. Y lo tienes que poner en práctica. Y el ejemplo, hermanos, es aquella persona
habla a nuestras vidas, hermanos, para Romanos 8:29. Dios nos habla para moldearnos. Romanos 8:29. Quiere, hermanos, Él quiere que nosotros seamos moldeados, pero moldeados por Romanos 8:29, porque a los desconoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito en muchos hermanos. Conformados, transformados, cambiados. Cristianos que no oyen, hermanos, son cristianos que no van a querer cambiar. Son cristianos que siempre van a ser los mismos cristianos. Y por eso a veces nos frustramos en nuestra vida espiritual, hermanos. Y hay gente que dice, es que ¿por qué no puedo cambiar? Es que no puedo ser diferente. Es que ¿por qué sigo batallando con lo mismo? Miren lo que dice Santiago 1:23 y 24. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nos limitamos a escuchar. Y no estamos obedeciendo lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que ser cristianos que escuchan y que practican. Santiago 1:23, un oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Es a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, considera a sí mismo, y fíjese bien, y luego y olvida cómo era. No, hay que ir siendo los mismos. Esos símbolos no, ¿ok? Deje que Dios le hable primeramente. Escuche la voz de Dios. Y después, queridos hermanos, tenemos que practicar lo que Él nos está diciendo. El propósito de Dios al hablarnos, a través de su palabra, a través de circunstancias. La próxima semana, ¿de qué personas nos habla Dios? Es para que nosotros comuniquemos su verdad. Mateo 28:19. Él habla para que nosotros, mensajeros de su verdad, parecer, hermanos, Dios ya no usa a los ángeles. Los ángeles tienen un propósito y ellos pueden regresar a la tierra a también ser los embajadores de los representantes del Señor, como nosotros. Y dice la Biblia que Él nos habla para que nosotros comuniquemos su verdad. Mateo 8:19 dice la palabra de Dios: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Todo lo que Dios nos ha dado debe de ser compartido. Eso, y definitivamente, hermanos, incluye la salvación. Por eso el cristiano debe ser un ganador de almas, hermanos, porque está compartiendo y está transmitiendo la verdad que él recibió. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20, que nosotros somos embajadores. 2 Corintios 5:20, la posición que nosotros tenemos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo. Reconciliar con Dios. Yo creo, hermanos, todos nos comunicamos. Y todos nos conocemos a través de 4 formas. Lo que nosotros decimos, lo que nosotros no decimos, lo que hacemos y también lo que dejamos de hacer. Un embajador, hermano, solamente transmite las decisiones de sus superiores. Él no toma decisiones propias. Entonces, por ejemplo, hermanos, un padre, una madre que no diezma, se está comunicando, está transmitiendo un mensaje, y ese mensaje de un cristiano que no diezma, es: no se puede confiar en Dios. Él está diciendo: Dios no es fiel.
Ese cristiano está diciendo con sus actos, Dios no suple, Dios no cumple. Un cristiano que no lee su Biblia se está comunicando con lo que no hace. Y su mensaje de este cristiano es, yo puedo tomar mejores decisiones que Dios. Yo no necesito el consejo de Dios. Hermanos padres, si nosotros no oramos, estamos transmitiendo un mensaje. Y nuestro mensaje es, no me hace falta comunicarme con Dios. No me hace falta consultarlo en asuntos importantes. Las pruebas se manejan sin ayuda de Dios. Todo eso nosotros lo transmitimos. Padres que no van a la iglesia, ¿verdad? Que no nos congregamos. Estamos transmitiendo un mensaje. Y el mensaje que estamos transmitiendo es, ¿sabes qué? Yo no necesito de la casa de Dios. Yo no necesito la comunión. Yo no necesito escuchar la voz de Dios a través de los pastores. Ese es el mensaje que nosotros estamos dando, hermano. Déjeme ahora preguntar, ¿qué Dios comunicamos nosotros cuando estamos en problemas, cuando estamos en deudas, cuando tenemos dificultades en el trabajo? Porque recuerde esto, todos nos comunicamos. Esa es la razón, hermano, por la que muchas veces, tristemente, hermanos, muchas veces nuestra vida, hermanos, está llena de tantos frenos que tiene que ver con el mensaje que nosotros estamos comunicando. Es la razón por la que perdemos el gozo de vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque en realidad, hermanos, nosotros no estamos oyendo la voz de nuestro Dios. Ahora, nuestra vida, déjeme empezar a concluir esto, nuestra vida, nuestro carácter, nuestras reacciones, nuestras decisiones, están revelando si Dios nos ha hablado. Una última pregunta, hermanos, ¿usted quiere que Dios le hable? ¿Realmente anhelamos escuchar su voz? Pero, hermanos, Dios quiere captar nuestra atención, mis queridos hermanos. Y debe de ser una posición difícil en la que ponemos a Dios. Cuando nosotros queremos todos los beneficios de Dios, pero no queremos comunicarnos con Dios. Y vamos a trasladarlo al ejemplo de un matrimonio. Un matrimonio donde el hombre como proveedor va a estar buscando continuamente suplir las necesidades de su esposa, de sus hijos, pero debería ser difícil, hermanos, y debe de ser un golpe duro, que al proveedor solamente lo vean como una gran cartera, ¿verdad? Una cartera gigante que está ahí para comprar, para dar, y que no se le tome como una persona con quien se puede comunicar. Yo creo que ese proveedor, hermanos, va a estar intranquilo en esa posición, pensando, híjole, solamente me quieren para que les dé, pero no me quieren por lo que soy. Y muchas veces así tratamos a Dios. Las únicas veces que oramos es para pedirle algo, y no está mal. La Biblia dice que debemos pedir a Él, pero el cristianismo es más, hermanos, que para pedir. Es muy diferente. Nosotros establecemos un vínculo de comunicación con Dios, y en base a eso nosotros somos bendecidos por Dios. No debemos ser oportunistas pensando Él está ahí para darnos todo lo que nosotros queremos, cuando nosotros no puede ser así, hermanos. Tenemos que recordarnos, Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dios tiene un propósito al hablarme. Dios quiere que yo sepa la verdad de quién es Él. Escuché y recuerde esto. Dios quiere que nosotros lo descubramos como realmente con los atributos que Él tiene. Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de lo que realmente somos nosotros y que no nos llenemos de soberbia. Dios quiere que nosotros tengamos a ver a otras personas como Él ve. Toda persona es una oportunidad para que yo trabaje mi carácter cristiano.
¿no? Las personas buenas, las personas difíciles y las personas malas. Dios quiere que yo sea transformado por su verdad, transformado por la Biblia. Dios quiere que yo comunique su verdad, ese es el propósito, el comunicar su verdad. A través de estos estudios, hermanos, en estas semanas, nosotros vamos a estar aprendiendo, redescubriendo qué es lo que Dios está queriendo decirnos. Definitivamente, hermanos, Dios tiene que seguir hablando. Dios tiene que seguir. Escúchame con una historia que pasó en nuestra iglesia. Hace algunos años, hermanos, cuando nosotros llegamos al edificio, que ahora es nuestro templo, es un edificio rentado, yo estaba recordando, en septiembre nosotros cumplimos 8 años de haber empezado la obra de Dios ahí en Soledad de Graciano Sánchez, municipio aledaño a San Potosí, donde trabajamos. Y me acuerdo, hermanos, que pues ya a punto de terminar el primer año, nosotros ya no cabimos en una casita, nos estaban prestando y necesitábamos un lugar más grande. Y me acuerdo que fue a través de una hermana que nos pasaron por ahí el tip y el dato de que había una casa grande de 3 plantas que estaba desocupada y que previamente habían dado cristianos para un ministerio. Yo me acuerdo, hermano, cuando nosotros llegamos ahí, tuvimos muchas dificultades porque la gente de los alrededores había tomado los vecinos una postura bien agresiva para las personas que llegaron a habitar esa casa. Cuando llegamos a esa casa hubo muchos cristianos que supieron de eso y nos dijeron, no, eso está mal, la iglesia iba a correr riesgo, iba a correr peligro. Verá, los vecinos, me acuerdo que en ese entonces acostumbraban, había muchos jóvenes y acostumbraban a estarse drogando allá afuera y a estar tomando, a estar peleando, guerras de pandillas ahí, y hubo mucha gente que me dijo, no, que estaba mal que pusiéramos una iglesia ahí por nuestro riesgo. No lo voy a mentir, hermanos, al principio fue bien difícil. Me acuerdo que como nosotros no vivía nadie en la iglesia, los vecinos hacían la vida bien complicada. Tomaban el medidor de luz y se lo robaban. Entonces llegábamos a veces al culto y no había luz, y teníamos que estar dando el medidor, rayaban, grafaban el portón. Hubo una ocasión en la que pues agarraron piedras con mi hermana y desde ahí, desde la calle, rompieron los vidrios de arriba, del tercer piso, cuando llegamos a uno de vidrios, y no lo voy a mentir, hermanos, era difícil, pero dice la Biblia que nuestra lucha es contra sangre. Y hermanos, empezamos a orar por esos niños, empezamos a establecer un canal de comunicación con ellos, empezamos a testificarles, empezamos a acercarlos entre ellos, y empezamos a traer niños visitantes de las casas de los alrededores, los adultos que se dejaban también los traíamos a la iglesia y les compartíamos la verdad. Y era la manera, hermano, era una dificultad, sí, pero era la manera que quería hablarnos a nosotros, de que nosotros teníamos que estar directamente con Dios si queríamos que Dios bendiga. Con el paso del tiempo, Dios empezó a cambiar a nuestros vecinos, hasta que llegó el punto, hermanos, en que de todos esos vecinos que nosotros llamamos problemáticos, ya no quedaba uno. Y Dios empezó a cambiar los vecinos respecto a nosotros. Quedó por ahí un hombre que los fines de semana acostumbraba a tomar, y cuando tomaba se agresivo. Y este hombre se llama José Luis, ahí en la colonia, todos lo conocen como París. Y era una cosa, hermanos, que se esperaba. Siempre que estábamos reunidos en la iglesia, él siempre quería venir, quería entrar, y quería entrar todo tomado, y nos gritaba muchas cosas, nos gritaba muchas maldiciones, y pues tu carne se molesta,
tu carne tiene ganas de hacer algo. Y una ocasión, hermanos, hubo un día grande en diciembre, donde yo recuerdo que yo me molesté, y al final yo estaba bien enojado, y pasas al lado de él, ¿verdad? Él vive a 2 casas hacia la izquierda de la iglesia con su mamá, y pasabas por ahí, y escuchar que te grita, que te insulta, que se burla, la carne quiere reaccionar. Recuerdo que una vez terminando un día grande, todo terminó, todos los hermanos ha sido un día bien bendecido, un buen día, gracias a Dios, mucha gente salva. Y yo salí, hermanos, y bueno, yo lo entré, y nos encontramos él y yo en la calle, y yo pude percibir que yo tenía algo en mi corazón contra ese hombre. Todo ese tiempo yo había como juzgado lo que él era, lo que él no era, había querido cambiar, que me estorbaba, que me ponía tropiezo, y vamos, yo estaba mal, yo estaba queriendo que ese hombre cambiara, yo estaba queriendo que ese hombre me aceptara y que ese hombre nos respetara, pero la realidad era esta, hermano. Ella ha predestinado tanto mi corazón contra él, que en todo el tiempo que yo lo conozco, yo nunca lo había visto sobrio, en serio, nunca lo había visto sobrio. Y yo caminando hacia el Oxxo, Dios me empezó a mostrar que él me quería hablar a través de ese hombre. Dios me dijo, mira, nunca te has tomado el tiempo de hablarle. Y yo todavía me justifiqué en mi mente y dije, Dios, pero nunca ha estado sobrio. Y Dios me dijo, ¿por qué no lo ayuda? Y bueno, eso se me quedó, hermanos. Y un par de días después, por primera vez en todo el tiempo que yo llevaba ahí, estaba sobrio. Y me acerqué con él, hermanos, y me fue difícil, que lo vuelvo a decir, ya el corazón se predestina. Ya como que el corazón ya agarra su postura carnal. Y me senté al lado de él, y por primera vez le compartí el evangelio, porque entendí algo. Dios quería hablarme a través de esa persona. Se me notó que esa persona también tiene y puede no ser una buena persona con los cristianos. Decirle algo, ese día que yo hablé con él del evangelio, este hombre no quiso aceptar a Cristo. Y déjeme decirle algo, todavía está ahí, y todavía hay cultos donde nos tienen problemas. Pero ha cambiado mucho nuestra actitud, hermanos, y hemos aprendido a verlo con compasión, dándole una oportunidad, porque ese hombre merece una oportunidad. Le decíamos a los hermanos de la iglesia la semana pasada, Dios tiene el poder para quitarle la vida a ese hombre, y Dios no lo hace. Y si Dios lo hace, quiere decir que es por propósito y una razón. Y en todo eso, Dios quiere hablarnos a nosotros. Entonces, queridos hermanos, usted va a encontrar circunstancias en su vida. A veces nosotros vamos a frustrar, donde a veces nos vamos a enojar, donde a veces nos vamos a decepcionar. Y vaya que hay cristianos que nos ha pasado esto. Y está más arriba de nuestra cabeza, hermanos. El propósito es Dios queriendo hablar a nuestras vidas, comunicándose con quien Él se debe de comunicar a través de sus hijos. La próxima semana, mis queridos hermanos, vamos a estudiar la manera en la que Dios se vale para hablar a nuestras vidas, los medios que se utiliza para hablarnos, para que nosotros podamos distinguir su voz. Permítame orar, hermanos. Gracias, Dios, te damos por todas estas veces que ha hablado a nuestra voz. Ayúdanos, Dios, a poder identificar tu voz, a poder escuchar, Señor, a poder conocerte mejor, a poder conocerte a través de otras personas, a permitir transformarse, a escuchar para nos comunicar tu verdad como creyentes. Esté a escuchar tu voz, Señor, y no solamente ver la respuesta a nuestras peticiones. Por favor, Señor, amparanos, Dios, por iglesia,
que hay en este mundo, Señor, donde este domingo se tienen que tener servicios. Te pido que sean, Dios, bendecidos y guiados por ti, que utilices a tu siervo, a todo involucrado en tu obra, para que se pueda seguir edificando las iglesias en el mundo. Que cada hermano y hermana que está escuchando, a quienes va a llegar esta enseñanza, pedimos por ellos, Señor, que a través de este ministerio radial se pueda seguir edificando tu cuerpo, Señor, la iglesia. Bendícenos esta mañana, Señor, con todas nuestras actividades. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermano Hugo. Amén, amén. Aquí estamos de gran bendición. Los micrófonos a ti, hermano. Gracias. Amén, de gran bendición esta mañana de estudio. Y bueno, vamos a continuar la semana que viene con los estudios de las maneras en las que Dios nos hable. Y bueno, antes de despedir, pastor, no sé si tengas un saludo que mandar. Pues le mandamos un saludo, hermanos, a las personas que nos están escuchando y también, hermano, a mis que seguro sé que están por ahí, hermano. Gracias, hermano. Amén, pastor. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Que Amén. tengas buen día. Amén. Y bueno, ya quedamos ahí con el pastor Néstor. Yo me voy, hermanos, me voy del Canto del Gallo ahorita ya porque tengo una junta con unos pastores a las 10 de la mañana y es hasta Santa Catarina. Ahorita me tengo que cambiar en tiempo récord, ¿verdad? Bueno, uno como hombre no se tarda unos 5 minutos. Aquí nos envía saludos la hermana Ana de Bogotá. Dice, gracias por sus oraciones. Dios bendiga, aquí reportándome. Dios le bendiga. Y bueno, a ver si hermana Ana nos puede explicar un poquito más a fondo, usted que es de Colombia, de qué se trata eso del 30 de septiembre para seguir orando por ustedes. Es que bueno, Dios les bendiga, nos despedimos y que les vaya bien este día. Hasta luego. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Jehová y le damos gloria por su grande poder y su amor. Grande es Jehová y su fidelidad y su amor para siempre será. Grande es él y digno de gloria, grande es y digno de adoración. Grande es él, alcemos la voz y así proclamar. Grande es Jehová. Grande es Jehová y le damos gloria por su grande poder y su amor. Grande es Jehová y su fidelidad y su amor para siempre será. Grande eres tú y digno de gloria, grande eres tú y digno de honor. Grande es él, levanto mi voz y elevo mi voz. Grande es Jehová. Y digno de adoración, grande es él, alcemos la voz y así proclamar. Grande es Jehová. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez.